Uso de la palabra la diputada Silvia Lospenato. Gracias, señora presidenta. Mire, la semana pasada en la marcha de defensa de las universidades, un grupo de violentos, seguramente mínimo en una marcha multitudinaria y pacífica de estudiantes, agredió a Horacio Rodríguez Larreta, una de las personas en mi partido que más defendió la educación pública, y la defendió objetivamente cuando fue el único gobernador que se animó a ir a la justicia para reclamar por la apertura de las escuelas, mientras el kirchnerismo se empecinaba en mantenernos en esa cuarentena eterna que nos dijo el ministro de Economía le rendía electoralmente. Un hombre que cuando fue jefe de gobierno siempre estuvo del lado de la universidad pública y especialmente de la UBA, y al que seguramente atacaron simplemente por ser del PRO. Y porque algunos creen que tienen el monopolio en la representación de algunas causas. Pero la verdad es que traigo a colación simplemente esto para señalar que él fue agredido mientras a su lado Massa, que recortó 70.000 millones el presupuesto educativo, saltaba al lado de Guillermo Moreno, quien tiene entre sus éxitos haber sido condenado por alterar las estadísticas públicas del INDEC para disfrazar la inflación. Y vaya si la manipulación de las estadísticas públicas nos costó caro a los argentinos. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que en junio de este año condenaron a nuestro país a pagar 1.500 millones de dólares en una corte en Londres vinculados al no pago del cupón del PBI? ¿Se acuerdan cuando en el 2013 Kicillof dijo que había que cambiar la fórmula con la que se medía el PBI? Y entonces de 4,9 que había dicho el INDEC pasó a ser 3,22 y con eso se ahorraba de pagarle 3.600 millones de dólares a los que genuinamente querían cobrar ese cupón. Bueno, ¿qué está pasando ahora? La justicia está fallando en tribunales de todo el mundo en contra de la Argentina. ¿Saben cuánto nos sale ese fallo? 2 presupuestos de la ley que estamos votando hoy. ¿Saben cuánto nos sale todos los fallos que tenemos para resolverse en esta materia? 4 presupuestos de universidades. Esta es la plata simplemente que nos robaron manipulando las estadísticas públicas, como si eso no tuviera consecuencias. Esta plata no está en el bolsillo de ningún docente, esta plata va a estar en el bolsillo de los bonistas que compraron esos bonos que emitió Néstor Kirchner en el 2005 y que tenía que pagar y no pagó Cristina Kirchner en el 2014. Y ni hablemos de la condena que pesa sobre la Argentina, sobre todos nosotros, por la pésima expropiación de YPF, 16.000 millones de dólares. Es 22 veces lo que cuesta esta ley. Y el costo de subsidiar a aerolíneas argentinas, que desde que la estatizaron hasta acá, perdió 6.500 millones de dólares y le costó 8.000 al Tesoro sostenerla, 11 veces lo que cuesta esta ley. Y la verdad, podríamos dar ejemplos como esto toda la tarde, porque los recursos que faltan porque pasan estas cosas. Le hablan a la gente como si la gente no fuera capaz de vincular que la plata que se robaron, que se patinaron, es la que hoy nos falta. Entre otras cosas, para pagar buenos salarios públicos, para prestar buenos servicios, para desarrollar infraestructura. El que recortó los fondos a la educación pública, el que estafó a las bonistas, la que mal vendió. Diputada, disculpe, le está pidiendo una interrupción la diputada Carla Carrizo, ¿se la concede? Bueno, miren, yo lamento porque yo lo dije, la marcha fue genuina, mayoritariamente pacífica y de estudiantes, pero también se mezclaron ahí gremios, sindicatos, partidos políticos que querían hacerse y apropiarse de esa marcha. Y en esa ocasión, una de las cosas que le decían es que lo acusaban de ser miembro del PRO, así que estoy repitiendo lo que vimos todos en los medios. Pero vuelvo a la argumentación, decía, el que recortó los fondos a la educación, el que estafó a los bonistas, la que malvendió a sus amigos, socios empresarios, parte de YPF, el que expropió la compañía y que ahora tenemos que pagar mucho más de lo que vale, saltaban y saludaban en la marcha como que ellos no tuvieran nada que ver con que hoy no haya plata para atender lo más básico de este país. Es esa hipocresía por la que millones de argentinos ya dejan de creerles ese relato de que son los únicos que defienden la educación pública.
Miren, si hiciéramos la suma de todo lo que se robaron, con los cuadernos, los bolsos de López, la Rosadita, la ruta del dinero K, los bancos fantasma de gas licuado y tantas causas, decenas que están en los juzgados de la Argentina, junto a los miles de millones que perdimos por la mala administración, por los planes platita para ganar elecciones, el plan platita 1, el plan platita 2 de Massa, pero también el plan platita de Cristina, que admitió ella en su libro Sinceramente. Ella dijo que había emitido un punto del PBI para bancar la campaña de Scioli. Y lo voy a leer textualmente, porque ¿sabe qué? A confesión de parte, relevo de pruebas. Dijo la expresidenta, ahora condenada por corrupción, Cristina Fernández de Kirchner, en su libro Sinceramente. La razón del crecimiento de un punto del déficit durante el 2015 no solo fue porque el año anterior había sido malo para la economía, sino también porque en vista a las elecciones presidenciales decidí aumentar el gasto. Me causa mucha gracia los que dicen que no hice ningún esfuerzo para que Scioli ganara las elecciones. Hice un esfuerzo, dice, respecto a mal usar los fondos públicos. Presidente, nosotros somos un país rico, lleno de gente pobre. Pero no tenga dudas que sin corrupción, sin despilfarro y sin mala administración, hoy no tendríamos que estar sufriendo el ajuste brutal de la economía que estamos padeciendo. Sobre todo, esa mitad de los argentinos que viven debajo de la línea de la pobreza. Y miren, de esos argentinos, de los más pobres, estadísticamente, solo 1 de cada 10 puede acceder a la universidad. Quieren encontrar al responsable de la situación que atraviesan no solo las universidades públicas, sino todo el sector público nacional. Bueno, ahí los tenían, bailando en la plaza. Pero este gobierno también tiene responsabilidad, porque no solamente se trata de la herencia que recibió, sino de cómo está administrando la escasez. Porque administrar escasez, lo reconozco, es dificilísimo, es antipático, es antipopular, pero lamentablemente es necesario. En este país, señor presidente, no hay más atajos. Si volvemos a emitir para financiar el gasto, vuelve la inflación. Y si vuelve la inflación, todo el sacrificio que están haciendo los argentinos habrá sido en vano. No es por ahí y tampoco es por acá. Hace meses que venimos exigiéndole al Gobierno Nacional una solución para el reclamo de las universidades. Y la verdad es que necesitaron la primera marcha para reconocerles el 270% de aumento para cubrir los gastos de funcionamiento, pero no cubrían solo este año. ¿Sabe qué cubría también? Parte de la deuda del año anterior, que no habían pagado cuando fueron gobierno. Lo mismo que con la paritaria, que la tuvo que terminar de pagar este gobierno. Pero la verdad es que pasaron demasiados meses sin lograr avances en la paritaria, docente y no docente, y eso fue el caldo de cultivo que generó este conflicto, de lo que es un reclamo, y quiero decirlo con todas las letras, un reclamo real y genuino que el gobierno tiene la obligación de atender. No es con los salarios docentes, no es por ahí. Por eso nosotros le pedimos, antes de venir a esta sesión al gobierno, que hiciera una oferta que no podía estar por debajo de la mejor paritaria del sector público, pero además le pedimos que agregara una garantía salarial para los salarios más bajos del sistema. ¿Es el ideal? No, por supuesto que no. Pero tampoco es un ideal lo que cobran el resto de los empleados públicos, ni los jubilados, ni lo que estamos pagando con la UH. Con recursos finitos y escasos hay que lograr por lo menos una equiparación para que el esfuerzo sea parejo. Y no estaba siendo parejo. Efectivamente, la comunidad universitaria había quedado muy rezagada. Si alguno tiene la fantasía de que va a privatizar la universidad, les voy a decir hoy y va a quedar grabado. No van a contar con un solo voto de este bloque del PRO, porque nosotros queremos universidad pública y gratuita. Queremos que se atienda el reclamo de los docentes y también queremos abrir un debate serio y profundo sobre cómo la financiamos. La respuesta no puede ser destruir lo que funciona mal. La respuesta es gestionar para arreglarlo. Y cuando demos ese debate vamos a tener que preguntarnos si nosotros, los Disculpe, heredados... diputada. Por favor, diputado Almirón Zapata. Está hablando la diputada Los Penatos.
Y cuando hagamos ese debate real, el debate real que hay que dar sobre la universidad y sobre cómo la financiamos, vamos a tener que preguntarnos si nosotros, los egresados de la universidad pública, a los que nos fue bien, los que tenemos un trabajo formal, no deberíamos tener un mecanismo para devolver, aunque sea una parte de todo aquello que nos dio la universidad. ¿Y devolverla para qué? Por ejemplo, para financiar becas, para esos 9 de cada 10 que no logran acceder a la universidad tengan una chance mayor, porque ¿saben qué? No alcanza con que sea gratis el acceso. Los libros no son gratis, el transporte no es gratis, la comida no es gratis y las horas que no podés trabajar para ir a la universidad tampoco son gratis. Cuando hagamos ese debate vamos a tener que preguntarnos cómo fomentamos la inscripción en carreras estratégicas que necesita la Argentina, cómo mejoramos la tasa de egreso de nuestras universidades. ¿Cuántos años debe ser gratis la universidad para un estudiante? ¿Cuántas materias debería rendir por año? ¿Cuántas carreras tiene que financiarle el Estado a una misma persona? Estos son debates que tenemos que dar en el Congreso. El Poder Legislativo, presidente, no está para fijar paritarias. Para eso existe el Poder Administrador. Lo único que podemos hacer nosotros es exigirle que lleve adelante esas paritarias. Pero ¿saben lo que no se puede discutir ni un día más? Que todos y cada uno de los fondos públicos que los argentinos invertimos en educación superior deben ser auditados. Todos sin excepción. Son fondos públicos. Y ahí también el gobierno está en mora. ¿Por qué en estos 10 meses no derogó ese dictamen del kirchnerista Zanini que impide una buena auditoría concomitante de la SIGEN al funcionamiento de las universidades? Porque el gobierno no debe meterse ni en la autonomía ni en la autarquía, pero sí tiene la obligación de controlar los fondos públicos. Para terminar, no hay en esta historia ni buenos ni malos. Ni los que se rasgan las vestiduras por las universidades, pero se robaron completos varios presupuestos universitarios, ni los que tienen un manejo poco transparente de los recursos que reciben, ni tampoco los que tenían la responsabilidad de resolver la paritaria en la mesa donde se resuelve, que no es en este recinto, sino en la mesa donde se sientan los rectores, los gremios y el gobierno. Nosotros no vamos a insistir con una ley que no votamos, porque entendemos que no corresponde al Congreso cerrar paritarias y mucho menos generar gastos sin indicar la fuente del financiamiento. Pero sí vamos a insistir con nuestro proyecto, con ese dictamen que trajimos hace 45 días a este recinto y que decía con claridad que el gobierno no puede desfinanciar el funcionamiento de las universidades, que decía con claridad que el reclamo de los docentes y no docentes de una paritaria es justo y genuino y debe resolverse utilizando el mayor esfuerzo que pueda el gobierno nacional con recursos escasos. No hay héroes ni traidores en esta historia. Todos nosotros queremos universidad pública y gratuita y también queremos un Estado ordenado que no gaste más que lo que recauda y las dos cosas son posibles. En el PRO no especulamos. Pagamos el costo de decisiones impopulares cuando creemos que es lo único que se puede hacer, porque entre lo conveniente y lo correcto elegimos lo correcto. Queremos que a la universidad lleguen las personas que necesitan llegar. No lo estamos haciendo bien si llega solamente 1 de cada 10 de los que más necesitarían poder acceder a la universidad para progresar. Nadie va a celebrar hoy. Mire, cualquiera sea el resultado, se sostenga una ley que no se puede pagar y que no está bien, o un veto que no resuelve el problema. Si el veto pasa, el gobierno sabe que por lo menos de parte de este bloque no hay un cheque en blanco, hay un compromiso de que gestionen, dialoguen y resuelvan el reclamo legítimo. Este no es un acompañamiento al gobierno, señor presidente, es un acompañamiento al esfuerzo que está haciendo todo el pueblo argentino para salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Los Penato.